Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El Éxodo. Lección número 11 para el sábado 13 de septiembre de 2025. Apostasía e intercesión. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en este programa, en este espacio. Como siempre, aquí su servidor Néstor Salguera. Y su hermano en Cristo, César Vargas. Así es un privilegio el poder estar aquí, ¿verdad? Compartir con nuestros amigos y hermanos estas lecciones de la Escuela Sabática que son para nuestra edificación y preparación, ¿verdad? Para la vida eterna, ¿verdad? Así es, aprendiendo cada día, ¿no? De lo que las Escrituras nos mandan y la ayuda que nos presta el folleto de Escuela Sabática que nos ayuda a entender mejor el tema, ¿no? Sabemos que estamos estudiando, ¿verdad? Como siempre, el Éxodo de nuestro tercer trimestre. César, ya estamos a pocas lecciones de finalizarlo, así que hagamos preparativos para que podamos conservar las enseñanzas, César, y lo aprendido, ¿verdad?, de este libro o de este folleto para aplicarlo a nuestra vida y compartirlo con los demás. Así es, recuerden que estamos también nosotros peregrinando en esta tierra rumbo a la Canaán celestial. Y bueno, el Éxodo tiene mucho que enseñarnos, ¿verdad?, para que nosotros podamos también pasar este desierto y llegar a esa tierra prometida. Así es. Familia, sean todos bienvenidos. Otra vez, recuerden suscribirse al canal, hagan sus comentarios en YouTube, compartan este material. Si ustedes conocen a alguien que ustedes lo ven que necesita saber un poco más acerca de este tema, compárteselo y que él pueda también, ¿verdad?, con nosotros estudiar estas lecciones. También estamos estudiando el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática de nuestra hermana Elena G. de White. César, y el consejo para esta semana lo encontramos en la página 44. Dice lo siguiente: hemos de ser sistemáticos en el estudio de la Escritura en familia. Hay que dejar de lado todo asunto de naturaleza temporal, asegurándonos de que el alma sea alimentada con el pan de vida. Es decir, que tenemos que estar seguros de que estamos siendo alimentados. Dice, es imposible calcular los buenos resultados de una hora o incluso de media hora diaria, dedicada de una manera gozosa y sociable a la palabra de Dios. Así que el consejo, César, es que tengamos el propósito, ¿verdad?, de estudiar la palabra de Dios, es que nos sintamos alimentados. La familia pueda sentirse alimentada. Y no habla de una lectura superficial o rápida, está hablando de media hora por lo menos. Por lo menos, dice que tenemos que hacerlo de una manera sistemática, ¿verdad? Eso es importante. Recuerden también, ¿verdad?, que estamos ya finalizando este trimestre. Hagan planes para su nueva cartilla. No sabemos de qué tratará, ¿verdad? Todavía. Pero lo vamos a descubrir más adelante. Así que vamos a estudiar entonces la lección número 11 para el sábado 13 de septiembre. Y tiene como título Apostasía e intercesión. Apostasía e intercesión. Vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos porque tú, oh Dios, has sido bueno con nosotros. Nos has dado la vida, nos has dado la oportunidad, oh Dios, de que podamos decidir por ti. Ayúdanos para que en este estudio, Señor, tu Espíritu Santo nos convenza, nos aclare algunas dudas, oh Dios, y que podamos decidir por ti, que podamos estar seguros de que tú eres nuestro Dios, oh Dios. Padre, todas aquellas personas que todavía están en el valle de la indecisión, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que puedan ser alcanzadas y puedan tomar esa decisión importante en su vida para la vida eterna, que puedan decidir por Jesús. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. César, ¿puedes compartir el texto bíblico de esta semana? Así es, el libro de Éxodo capítulo 32, el verso 31 y 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito.
Amén. Ahora encontramos en este texto que Moisés, César, va donde el Señor y le dice, ¿verdad?, de que el pueblo ha cometido un gran pecado. Pero el Señor, ¿qué le da la respuesta? Mira, voy a eliminar este pueblo y voy a hacer una descendencia de ti. De ti voy a sacar otra gente nueva, otro pueblo. Uh-huh. Y Moisés dice, no. ¿Sabes? Antes de que comencemos a estudiar, César, yo estuve estudiando este capítulo y me llama la atención lo que dice el versículo 13 del capítulo 32. Dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas, como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que ha hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Y dice ahora, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Bueno, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, sí, es verdad, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Ajá. Pero estudiando la palabra, porque algunos me decían, es que Dios se arrepintió entonces, Dios se arrepiente. Y entonces, entrando en este diálogo, me puse a buscar realmente cuál es la palabra hebrea usada ahí, César, en arrepentirse. Y es la palabra nachán, que significa sentir pena, sentir compasión, es decir, desistir, renunciar a lo que ibas a hacer, ¿entiendes? No es algo como que, no es que el arrepentimiento que pusieron aquí, o sea, la palabra arrepentimiento, no es la ideal, sino que Dios se compadeció del pueblo y entonces renunció a lo que iba a hacer. Ya, pero no es de arrepentimiento como nosotros, que nos vamos a arrepentir de hacer algo, ¿entiendes? Como Dios desistió. Sí, desistió, correcto. O cambió de opinión. O cambió de parecer también, ¿verdad? Así es. Es correcto. Eso quería aclararlo, porque muchas personas dicen, entonces Dios se arrepintió, Dios se arrepiente. Como que se contradice, ¿verdad? Sí, la Biblia. Pero bueno, dice el comentario, César. Aunque Moisés había estado ausente del campamento de Israel durante solo 40 días, ¿qué sucedió? Bueno, el pueblo de Dios se apartó de él y adoró a un ídolo, ese becerro de oro. Pero ¿cómo pudieron hacer eso después de tantas señales poderosas, experiencias y milagros? ¿Cómo para ellos 40 días, César, pudo ser mucho tiempo? No, y habían visto, ¿no?, la mano poderosa del Señor desde Egipto, a través del Mar Rojo. Y con todas las plagas que cayeron. Sí, luego en el desierto, cómo Dios se le manifestó. O sea, tenían suficiente evidencia para confiar en el Señor, creer en Él y esperar a Moisés que bajara del monte. Así es. ¿Verdad? Pero dice que hay muchas interrogantes ahí, ¿no? Sí. ¿Acaso el pueblo de Dios no entendía quién era Dios en realidad? O fueron sus poderosas experiencias con Él eclipsadas por sus deseos carnales y pecaminosos. No apreciaban lo que Dios había hecho por ellos, sino que lo daban todo por sentado. Estaba su entendimiento nublado, estropeado por sus preocupaciones cotidianas y su antigua manera pecaminosa de pensar. O sea, muchas interrogantes. Pero dice el comentario último, cualquiera que hayan sido las razones tan terribles de apostasía, ¿qué lecciones podemos extraer de ella? No solo acerca de la pecaminosidad humana, sino del amor misericordioso de Dios hacia los seres humanos, a pesar de su pecaminosidad. Es decir, que el centro de esto no es tanto el pecado del pueblo, sino el amor de Dios por los pecadores. La misericordia. ¿Verdad? La misericordia. Es decir, que el centro no está, o sea, lo principal en este relato no es el pecado que comete el pueblo, sino la misericordia que recibe el pueblo aún en medio de su pecado, ¿verdad? Bueno, con esto pasaremos al día domingo 7 de septiembre, César, sí. Liderazgo fallido. Así es. ¿Y cómo es un liderazgo fallido? Bueno, no cumple con la expectativa o con la tarea que se le ha asignado. Dice aquí el comentario, Dios llamó a Moisés para que pasara tiempo con él, ¿verdad? 40 días y 40 noches. Pudo haber sido un periodo corto para Moisés, pero pareció largo, demasiado largo para los israelitas. Se sintieron desorientados, se sintieron impacientes, temerosos e inseguros.
Querían tener un Dios visible que los guiara, como los dioses que habían visto toda su vida en el Egipto Idólatra. Ahora, imaginémonos lo siguiente, familia. ¿Qué manera de este pueblo, qué manera cambiante de pensar, ¿verdad? Porque imagínate, ellos dicen, queremos un Dios visible. En otras palabras, ellos veían a Moisés como un Dios. Al no estar Moisés, ellos dicen, estamos solos, estamos abandonados. Dejaron de ver al invisible, que era el que los estaba guiando desde la salida de Egipto. Y dice, bueno, por eso te iba a decir, posiblemente sea la razón por la cual Dios después no permitió que sepultaran a Moisés. sí, para porque evitar podían que lo levantar mataran. una estatua, podían hacer algo para andar a Moisés chichireándolo ahí y decir, bueno, este es nuestro Redentor, ¿verdad? El asunto está en que vienen y Aarón, el que sigue, ¿no? En mando, Sí. y le ponen la situación a Aarón. Y Aarón, pues, dice el versículo 2 del capítulo 32, que les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Dice el comentario que Aarón esperaba que como ellos eran orgullosos con sus aretes y todas esas cosas, no se lo iban a quitar. O sea, que iban a decir, no, ¿cómo te vamos a dar nuestro oro? Ajá. Él esperaba una reacción más o menos, pero se le dio una sorpresa cuando toda la gente lo dio voluntariamente. Imagínate cuántas personas dieron ese oro para hacer un becerro tan grande, fundido en oro, ¿verdad? César, Éxodo 32, 1 al 6. ¿Cómo fue posible que el liderazgo de Aarón fracasara tan estrepidosamente? Bueno, el liderazgo falló o flaqueó, ¿verdad? En ese momento crucial, Aarón cedió seguramente a las amenazas del pueblo o a la presión del pueblo. Así es. ¿Verdad? Bueno, aquí el comentario dice que fue él que presenció la gloria del Señor. ¿Se acuerda que había estado con Moisés y los 70? Y los Sí. 70 ancianos. Que estuvo allá, dice, y que no había visto nada en ella de lo cual pudiese hacerse una imagen, el que trocó aquella gloria en semejanza de un becerro. Fue él a quien Dios había confiado el gobierno del pueblo en ausencia de Moisés, el que sancionó la rebelión del pueblo, por lo cual contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera. Pero en respuesta a la vehemente intercesión de Moisés, se le perdonó la vida, porque se humilló, se arrepintió de su gran pecado y fue restituido, al favor de Dios. Amén. Ahí vemos la misericordia de Dios también, porque no solamente se manifestó en el pueblo, sino que también en Aarón. Aarón recibió, ¿verdad?, ese perdón. Ahora, para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable, ¿verdad? Un hombre que considerara el honor de Dios o el favor popular sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisional de Israel no tenía ese carácter. Aarón era, como dicen, tocadito. Aarón reprochó débilmente al pueblo y su vacilación y timidez en el momento crítico no sirvieron sino para hacerlos más decisivos a su propósito. Y mira lo que dice ahora. Dice la sierva del Señor, el tumulto creció. Un frenesí ciego e irracionable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles, ¿verdad?, algunos, a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. El asunto era grande, y es más, dice que Aarón temió por su vida. Sí, porque lo podían matar. Sí, lo podían matar. Es más, hubieron víctimas de estas personas que se opusieron, hubieron víctimas en ese asunto. Y bueno, dice la sierva del Señor, aquí Aarón tenía la oportunidad de mostrar su fe y la confianza inamovible en Dios, y para enfrentar con firmeza la decisión, ¿verdad?, la propuesta del pueblo, pero su deseo natural de agradar y ceder lo llevaron a sacrificar. Así es, lo que pasa es que él no podía decir, bueno, no puedo estar en contra de toda esta gente, necesito ganármela, entonces voy a hacer esto, ¿verdad? Pero eso fue contrario a las instrucciones que él recibió de Dios mismo. Recordemos que Aarón era el sacerdote. Sí, él quería agradar al pueblo también. Así es, quería y agradar. Cuando quieres agradar al pueblo hay un problema, porque
mayormente está en contra de lo que Dios ha mandado. Y como decía el comentario que tú leías, él tenía que ser firme en cuanto en los asuntos del Señor. Así es. Fíjate la parte de abajo, dice, ¿cómo pudo Aarón, un dirigente, a veces no podemos pensar eso nosotros, cómo pudo Aarón, un dirigente, haber sido tan débil? ¿De qué manera podría haber intentado justificar en su corazón sus acciones equivocadas? Familia, yo quiero que nosotros podamos estar claros en algo, César. Mira, nosotros no podemos decir, yo jamás voy a caer. Es que yo estoy con Dios, yo no puedo fallar, ¿me entiendes? Pero entendemos que somos hombres falibles. Entonces no podemos confiar en nuestra propia fuerza. Necesitamos confiar en la fuerza que Dios nos da. Aarón era un líder importante, ¿verdad? Quizás se sintió presionado por la multitud o tal vez pensó que podía controlar la situación. A veces las personas tomamos decisiones equivocadas cuando intentamos complacer a otros. Por quedar bien con fulano yo voy a hacer esto, pero estás mal. Entonces hay que tener cuidado. No debemos de permitir que eso nos haga César, separarnos o de alguna manera desviar, ¿verdad? O romper nuestra relación con Dios. Si lo que tú vas a hacer por alguien va a ocasionar problemas con tu relación con Dios, mejor no hagas nada, ¿verdad? Sí, lo hemos experimentado nosotros cuando hemos asistido a parejas. A veces las personas, por llevarse bien con su esposo, ceden ante sus principios como cristianos, y luego hemos visto que eso más bien perjudica a la pareja y al final hasta se separan. Se separan, es correcto. Porque tuvieron que sacrificar la relación con el único que podía ayudarle. Amén, es verdad. Bueno, pasamos al día lunes 8 de septiembre, la idolatría y el mal. Bueno, ahora ya miramos que Aarón falla como líder, pero ahora viene ¿qué cosa? La idolatría. Pero hay algo, hay un mal. Dice, lee Éxodo 32:6, ¿a dónde los condujo rápidamente su idolatría? Mira lo que dice, la idolatría los llevó rápidamente a la desobediencia. Eso era un resultado. Y a la inmoralidad, lo que tú decías, hubieron personas que se opusieron y recibieron ¿qué cosa? Daños, ¿verdad? Hasta la muerte. Sigue más, perdiendo de vista a Dios y se entregaron a sus propios deseos. Es una advertencia sobre cómo la idolatría puede desviarnos del camino correcto. Es decir, nosotros tenemos que entender que ser idólatras no es precisamente, César, adorar algo, una imagen o algo. Ser idólatra, y lo vamos a ver más adelante, es darle el lugar que le corresponde a Dios a otras cosas. Bueno, es interesante, Néstor, que el versículo 5 dice que, y Aarón mismo lo dice, mañana será fiesta para Jehová, en honor a Jehová. Ajá. Pero ¿en qué momento Jehová había mandado a hacer un ídolo para poderse comunicar con él? Cuando Dios había hablado cara a cara con ellos, con Moisés, ¿verdad? Y le había transmitido directamente, ellos habían visto la gloria del Señor. Amén. De manera que ellos no tenían por qué, ¿cómo te digo? Inventar algo. Inventar eso. Mira, Dios dijo que a través de este becerro, Él nos va a... A veces queremos nosotros ver algo, pero es que eso nos limita. Cuando nosotros tenemos un ídolo, eso nos limita la visión del Dios Todopoderoso que tenemos. Amén, es verdad. Porque no podemos, dice un pensamiento, ir más alto de tu Dios. Entonces tú no puedes pasar, y más si es una persona. Y lo peor aún es que estos ídolos que hablan en la Biblia eran ídolos de serpientes, de reptiles y cuando mucho de personas. Así es. O sea, imaginémonos lo siguiente, ¿de dónde sacaron un toro? ¿O un becerro? Exactamente, dice el comentario que probablemente haya sido parecido a uno de los dioses de Egipto. De los dioses de Egipto, y ahí lo dice. Sí. Pero lo que me gusta, lo que me interesa aquí es que ellos dicen fiesta para Jehová. Una fiesta donde dice la versión Dios habla hoy, comentando este versículo, donde se levantaron a comer, a beber y luego se levantaron a divertirse. O sea, una adoración que te lleve a cumplir tus deseos carnales no es adoración a Dios. Luego el versículo 19 dice que se levantaron a danzar. Y el versículo 25 dice que estaban desenfrenados al final. Ya andaban haciendo una inmoralidad extrema, ¿verdad? Bueno, dice el orden. ¿Y cómo es el orden de la creación, verdad? ¿Cómo se invirtió? Porque recordemos que el becerro
al que estaban adorando fue creado por un hombre. No fue creado por alguna otra mano. Pero ahora quieren cambiar el orden de qué? De lo, digamos, de la creación. Quienes fuimos creados somos nosotros, no nosotros a Dios. Y a veces pasa que nosotros a veces queremos condicionar a Dios, cuando quien pone las condiciones es Dios. Dios te dice: César, mira, aquí está la vida y aquí está la muerte, aquí te los pongo delante de ti. Tú decides nada más. No le vas a decir tú al Señor: Señor, mire, yo hago esto y yo hago esto, y usted mire qué hace. No, no podés invertir eso, ¿verdad? No podés. Mira, el orden de la creación se invirtió. En lugar de comprender que habían sido creados a imagen de Dios, hicieron un Dios. Ni siquiera su propia imagen, ni siquiera eso, imagínate. Lo que ya habría sido considerablemente malo, sino a imagen de un animal. Este era el Dios al que querían servir. Habían pecado así gravemente contra el Señor. Mira, al final hemos dicho en los otros comentarios que el ídolo no es nada. El ídolo es un muñeco. El salmista lo dice en varios salmos, que ellos no ven, no oyen. No oyen nada, no hablan. Son solamente un objeto. El problema es que si no adoras a Dios, estás adorando a Satanás directamente. Directamente, así. Y el apóstol Pablo lo dice: adoran a los demonios. Así es. Ahora, dice aquí el comentario que fue esa multitud mixta la que estaba, ¿verdad?, de los egipcios que habían salido, la primera en entregarse a la murmuración y a la impaciencia, y de su seno salieron los cabecillas para esa apostasía. Y esta multitud mixta, además de los que habían salido de Egipto, como que habían aceptado, digamos, el mensaje, también eran personas que se habían casado con israelitas. Y entonces siempre persistió ese pensamiento dentro del pueblo de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo siempre nos dice que no nos casemos con yugo desigual. Así es. Porque siempre ese pensamiento va a venir a colación en algún momento en una decisión importante, así como lo estamos viendo aquí. Dice aquí: ¿de qué manera refleja la apostasía del becerro de oro lo que dice Pablo en Romanos 1, 22 y 27? Bueno, la apostasía del becerro de oro es un ejemplo perfecto de lo que Pablo dijo en Romanos 12, 1, 22 y 27. El pueblo cambió la gloria de Dios por la imagen de un becerro, negando la verdad sobre Dios y su poder. En el mismo momento que nosotros comenzamos a orar algo que no sea Dios, estamos negando el poder y la gloria que Dios tiene. Inmediatamente. Y fíjate que pensando en este asunto, cuando tú creas un ídolo, tú estás por encima de ese ídolo porque tú lo creaste. Así es. En realidad no es que estás poniendo a ese tipo o a ese objeto como Dios, sino que tú te estás poniendo en lugar de Dios. Correcto, porque tú quieres ser el creador de todo. Así y quien dice cómo adorar. Y hemos visto en la Biblia que es Dios quien determina eso. Así es. Así es. Qué interesante. Dice la parte de abajo, César. Sí. La idolatría rechaza la verdad teológica de que Dios es Dios y el hombre es hombre. Borra la brecha entre la deidad y el ser humano, Eclesiastés 5:2, y destruye la conexión entre ambos. Ya sea de manera descarada o abierta o oculta en el corazón, la idolatría destruye rápidamente nuestra relación con el Señor y nos conduce a una espiral moral descendente. No es de extrañar que se pusieran a festejar después de ofrecer sacrificios al ídolo, lo que la hermana White describió como una imitación de las fiestas idolátricas de Egipto. En realidad lo que querían era vivir su vida como ellos querían. Así es. Que Dios no los gobernara. Querían ser libres y poder hacer lo que ellos quisieran y siempre alcanzar la salvación, que es lo que no se puede. Dice: los humanos son brillantes a la hora de fabricar sus propios ídolos. Crean sus propios dioses, lo cual ya es malo, pero luego van y los sirven. Sustituyen al Creador por cosas que tarde o temprano conducen a la degradación moral. Y la pregunta es: ¿de qué manera rinden culto los seres humanos actualmente a la creación en lugar de adorar al Creador? César, las personas ponen otras cosas por encima de Dios, como el dinero, el poder, incluso las relaciones, y esos pueden ser dioses, porque recordemos que para que tú puedas tener un Dios necesitas dedicarle tiempo.
¿A qué le estás dedicando tiempo? ¿Entiendes? Entonces, ese es un Dios. Lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida, eso es un Dios. Por eso necesitamos entender que Dios es el que merece el primero, segundo y tercer lugar en nuestra vida. Amén. Merece nuestro tiempo. Mira este comentario que me gustó mucho. Dice Patriarca y Profetas, página 325 y 26. Los extraordinarios milagros hechos en Egipto y en el Mar Rojo tenían por el fin establecer la fe en Jehová como el invisible y todopoderoso ayudador de Israel, como el único Dios verdadero. Y el deseo de alguna manifestación visible de su presencia había sido atendido con una columna de nube y fuego que los guiaba al pueblo y con la revelación de su gloria sobre el monte Sinaí. O sea, ellos querían ver un Dios visible, pues Dios se les manifestó. La columna que estaba ahí de nube Y la columna que estaba de fuego. De fuego. Y luego cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, todo eso lo escucharon, todo eso lo vieron. En realidad, como hemos dicho, la conclusión es que ellos no querían gobernarse solos, ¿verdad? O sea, era un pretexto el decir queremos un Dios visible. Ya lo tenían. Sí. Ya Dios ya se había mostrado. Ellos estaban solamente querer ser, como tú dices, César, querían hacer lo que ellos más deseaban. Bueno, pasamos al martes 9 de septiembre, César, corrompiéndose a sí mismo. Ahora ya no solamente era a lo que estaba alrededor, sino a ellos mismos. Dice el Éxodo 32, 7 y 8. ¿Por qué envió Dios a Moisés nuevamente al campamento de Israel? Dios le dijo a Moisés, recordemos lo que le dijo, que el pueblo se había corrompido rápidamente y se habían apartado del camino que él le había ordenado. Estaban adorando al becerro de oro, olvidando la liberación que Dios les había dado en Egipto. Es decir, rápidamente se olvidaron de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y pasa actualmente en nuestras vidas de repente. De repente nos olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y comenzamos a hacer otras cosas y nos olvidamos que Dios nos dio esa oportunidad de vivir en caso, ¿verdad? Así es. Fíjate que cuando yo leía estos versículos yo decía, pero bueno, hablándolo de nuestra manera de hablar, decía, Dios es fuerte. Perdón la expresión. Dios es fuerte porque Él fue el que sacó al pueblo, Él fue el de la idea y ahora viene y le dice a Moisés, tu pueblo, versículo 7, tu pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Ya le echó el clavo a Moisés, ya le digo, tú eres el responsable de eso. Y el versículo 8 le dice, se han apartado del camino que les mandé, ese pueblo tuyo. Pero digo, ¿por qué ahora Dios lo pone a Moisés? Y es que el Señor había dicho, si ustedes me obedecen serán mi pueblo. Si no me obedecen, ustedes no son. Y es interesante porque esto también es lo que Dios ha dicho siempre, ¿no? Si nosotros obedecemos lo que Dios nos manda, Dios nos reconoce como su pueblo. Así es. Y si no lo hacemos, aunque usted diga que es pueblo de Jehová y haga fiesta y culto a Jehová, Dios no lo determina como su pueblo. Y por eso es que Mateo 7:21 dice que cuando llegan a se presentan ante Dios y el Señor le dice, yo ni los conozco, no sé quiénes son ustedes. Ustedes dijeron que trabajaban en nombre mío, pero yo no sé. Así es. Por eso tenemos que estudiar la Biblia Ezequiel, César 12:12 o 20:12, perdón, Sí. y 20:20 20:20 dice que Él ha dado una señal, ¿verdad? Ha dado una señal para identificarnos como su pueblo. Sí. Así que los invito para que lean esos textos. Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12. César, al recurrir a un ídolo, los israelitas estaban divorciándose del Dios verdadero, quien los había liberado de Egipto. El Señor los culpó directamente diciendo que se habían corrompido. El punto de atribuir su liberación a esta estatua, qué contradicción tan directa con lo que Dios les dijo. Esta negación de la presencia de Dios y de sus poderosos actos era un asunto grave. Su pensamiento y sus sentimientos estaban distorsionados y completamente corrompidos. César, ¿en qué consiste la idolatría? El problema es esta pregunta. ¿Estamos realmente libres de idolatría hoy en día? Porque puede ser que no tengas una imagen en tu casa para adorar, ¿verdad? Pero dice que hoy pueden tener formas y figuras diferentes, pero tienen el mismo atractivo similar. Es correcto. Por eso dice que la idolatría consiste en rendir culto a algo que sustituye a Dios, aún a sabiendas de que eso es incorrecto. Amén. Un ídolo es todo aquello que capta nuestra imaginación, nuestro afecto, el tiempo y la mente, más que Dios.
y puede incluso esclavizar nuestro pensamiento. De hecho, nos convertimos en lo que contemplamos y no llegaremos más alto del Dios, al que servimos. César, y si no está, ¿verdad? Y si no está Dios en el centro de nuestra vida, entonces Hay otro Dios. hay otros dioses. ¿Sí? Es decir, si nosotros no le estamos dando ese lugar a Dios en nuestra vida, entonces hay algo que está ocupando. O sea, ese espacio no está vacío. No puede. No puede. No puede. Nosotros Siempre va a estar algo ahí. Siempre va a estar algo ocupando ese espacio. somos como los teléfonos. Si no tenés un chip, alguna señal debes tener. Algo. Si no tenés el chip de una empresa tenés el de otro, porque si no, no funciona. Entonces, igual somos ahora. Dios dijo que nosotros somos el templo suyo, pero también dijo que podemos ser el templo del mismo Satanás. Así es. César, la idolatría es extremadamente peligrosa. ¿Por qué razón? Ujú. Dice que la idolatría es extremadamente peligrosa porque transforma nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestros afectos y nuestra vida social. Cambia nuestra identidad y sustituye las relaciones personales auténticas por interacciones huecas y sin sentido que no pueden salvarnos. Es lo mismo. Nosotros damos amor porque recibimos amor y eso es un don de Dios. Amén, amén. Y todo lo que bueno que podemos hacer, dice el apóstol, viene de Dios. El apóstol Santiago. Si nosotros le quitamos a Dios a un lado, a quien nos ponemos somos a nosotros mismos en realidad. Así es. Porque el ídolo yo lo pongo y lo quito y lo muevo porque yo soy el que mando y que tomo el control de Tú eso. tienes el poder para hacer eso. Así es. Y es el mismo engaño que Satanás le vendió a Eva. Serán como dioses y podrán hacer lo que te dé la gana. Amén. Y entonces Eva cedió, ¿verdad? Quería ser como Dios Eva. Sí, entonces todo lo que... ¿Qué bueno puedo hacer yo? Apartando a Dios a un lado. Nada. Dice Job 9:4, ¿quién se apartó de Dios y le ha ido bien? Nadie. Saúl se apartó de Dios y mira, se quitó la vida. Familia, con esto entendemos de que la idolatría es muy peligrosa. Y me llamó algo importante la atención. Dice, la idolatría nos transforma. ¿Verdad? Así es. Nos transforma. Pero hay algo importante. La palabra de Dios también nos transforma. Entonces necesitamos ver en qué queremos ser transformados. ¿Verdad? Si la palabra de Dios te transforma en una persona para la vida eterna, no tiene caso que te diga para qué te va a transformar la idolatría. Suficiente con, ¿sí? Suficiente con que sepas que la palabra te va a transformar para la vida eterna, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Bueno, miércoles 10 de septiembre, César, la justa ira de Dios. O sea, ¿es justo que el Señor se haya airado? Claro que sí. ¿Tenía razón? Habían hecho un pacto. Habían hecho un pacto y se habían comprometido, acuérdate, 3 veces creo que lo habían. 3 veces. Y habíamos visto, familia, que el pacto estaba sellándose con sangre. Así es. ¿Verdad? Dios O sea, lo había invitado a su casa a comer. También Acuérdate. habían recibido un banquete. ¿Verdad? Dice el Éxodo 32, 9 al 29. ¿Cuál fue la reacción de Moisés ante la decisión divina de destruir a Israel? Familia, Moisés intercedió ante Dios recordándole sus promesas y su reputación entre las naciones. Le pidió que perdonara a Israel y no destruyera al pueblo que había sacado de Egipto con gran poder. Es decir, yo creo que nosotros en el lugar de Moisés, bueno, Señor, estoy de acuerdo contigo. Mira, Ra ese pueblo de la tierra. si Moisés hubiera sido uno de esos, esa hubiera sido su respuesta. ¿Verdad? Pero Moisés estaba tan apegado al Señor y su corazón era semejante al suyo. Y la verdad es que Moisés aprovechó la oportunidad. Imagínate, un pueblo que lo había acusado siempre de quererlo matar, de acusarlo que solo quería el mal cuando él quería solo el bien. Ajá. Y de pronto tener la oportunidad de deshacerte de ello. Yo creo que muchos hubiéramos hecho el camino más fácil, ¿verdad? Sí. ¿Saben, familia? Me llama la atención algo que mencionabas. Moisés estaba tan cerca de Dios que su corazón llegó a ser como el de Dios y comenzó Moisés a ver al pueblo como Dios lo veía. Exactamente, ¿verdad? lo que te iba a decir. Si él hubiera tenido el corazón que esta persona tenía, lo primero que hubiera hecho era desecharlo. Así es. Y quedarse solo él y de él salir esa gran nación que el Señor había ofrecido.
Ahora, mientras Moisés estaba todavía en el monte Sinaí, Dios dijo que destruiría a los israelitas por su rebeldía y haría de la posteridad de aquel, o sea, de Moisés, una gran nación. Pero eso no era lo que Moisés quería, sino que suplicó al Señor en favor de los israelitas, señalando que no eran el pueblo de Moisés, sino el de Dios, y que no había sido él, Moisés, quien los sacó de Egipto, sino que Dios mediante su poderoso hecho. Moisés invocó las promesas que Dios había hecho a su patriarca, actuando verdaderamente como intercesor entre Dios y la humanidad. Después de que el Señor desistió del mal que dijo que haría para su pueblo, César, Moisés volvió con ellos. Pero ¿qué pasa cuando Moisés baja al muelle y encuentra el bacanal ahí? Porque fue un bacanal tremendo ahí, ¿verdad? Sí, se me había olvidado comentarte esto, y es que cuando la adoración no está centrada en Dios, te lleva a estos términos. Sí, porque está centrado en lo que tú sientes, en lo que tú quieres, la adrenalina, dice la gente, ¿verdad? En la comida, en la carne, en eso está centrada la adoración. Aunque tú digas que es fiesta Jehová. Así es. Cuando Dios llamaba a fiesta, llamaba a consagración, llamaba a una transformación de un cambio de mente, de carácter. Sí, porque la Biblia habla de fiesta y a veces pensamos que una fiesta es como la fiesta que nosotros tenemos en mente que es, ¿verdad? Con licor, con esa música. Y fíjate, valga el comentario acá. Estos son uno de los dos textos que he encontrado yo en la Biblia en donde dice que alguien danza en honor a Jehová. En honor a Jehová. Y siempre tiene que ver con idolatría. Con idolatría. ¿Ok? Ahora fíjate lo que dice acá. El Señor es tan grande que nosotros apenas podemos pensar en lo que Él pudo estar haciendo. Dice el comentario del hermano White. Cuando Dios le dijo esto a Moisés, el Señor estaba probando a Moisés. Sabía que conducir a aquel pueblo rebelde hasta la tierra prometida sería un trabajo laborioso y que pondría a prueba su alma. Quería poner a prueba la perseverancia, la fidelidad y el amor de Moisés hacia un pueblo tan descarriado e ingrato. Así es. Y Moisés llegó a amar a este pueblo, César. ¿Verdad? A pesar de todas esas murmuraciones, el mal carácter, esas quejaderas que tenían, los llegó a amar, que llegó a decir, Señor, si tú harás eso, entonces ráeme a mí también. Por eso es que Moisés es la prefiguración de Jesús, y eso Así lo vamos es. a ver después. Así porque es. nosotros, un mundo tan ingrato, tan malagradecido, que merecemos nada más ser destruidos, Él pudo interceder. Es más, le recordó, dice el comentario, las promesas que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Oró a Dios con fe firme y propósito decidido, y el Señor escuchó la súplica y tuvo en cuenta esta oración desinteresada y prometió a Moisés que lo iba a perdonar. Imaginémonos la escena ahora, porque es importante tener imaginación. Moisés baja del monte, viene con las 2 tablas de piedra, viene, ya Dios le dijo lo que estaba pasando abajo, ¿verdad? Dios le dijo, mira, baja, porque ese pueblo no lo controlo yo, tienes que ir tú. Y entonces él viene con las 2 tablas y mira aquellos que están adorando y dice que él las tira, rompe las piedras, que eso simboliza o representaba que ellos habían roto el pacto con Dios, ¿verdad? Habían quebrado el pacto, sí. Pero ¿sabes algo que me llama la atención? Y es muy ¿cómo te digo? Digamos que tiene sentido. ¿A quién le reclama Moisés? Aarón. Aarón. Claro. ¿Quién estaba representando a Moisés ahí? O sea, ¿quién estaba tomando el liderazgo? Aarón. Por eso, no tenemos que olvidar que aunque Eva fue la que tomó el fruto, a quien le iba a pedir cuentas Dios no era Eva, sino Adán. Por eso le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Y ahora viene Moisés y le dice a Aarón, ¿pero qué has hecho? ¿Qué pasó aquí? Es más, y le dice a Moisés, ¿y qué te ha hecho este pueblo para que hicieras eso? Ajá, ¿qué te ha hecho? Porque Aarón trató al inicio como de reprenderlo, pero después le hizo el becerro. Y como miró que la gente le gustó, hasta le hizo altar. Le hizo altar. Dice Néstor Saguera, se fue el mecate, ¿cómo es? Se fue el balde que sabía el mecate. Ya le gustó que se vaya el mecate también. Y entonces el pueblo se corrompió abiertamente. Ahora, hay un problema, dice Conflicto de Valor, página 98. De todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos
que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. O sea, si tú en lugar de corregir a alguien, más bien lo estás empujando para que lo haga, tú eres mucho más culpable que la persona que lo hace. Que lo hará. O que hará ese pecado, ¿verdad? Que lo cometerá. Y lo que empeoraba las cosas acá es que Aarón había sido un hombre muy honrado por el Señor. Y él estaba empujando al pueblo a cometer esos pecados. Porque desde el momento que él decide, César, complacer al pueblo, ya él está tomando, como dicen, la decisión absoluta de que hay que adorar a este becerro. Y él mismo es el que proclama que es fiesta para Jehová. Ahora, noten algo interesante. Aarón quería engañar a Moisés. Eso es lo que te comentaba ahorita. Aarón dice que, bueno, que había ocurrido un milagro. Apareció ese becerro ahí, le dice. Dice que él pidió los aretes y él tiró ahí al fuego y de repente apareció Esto me llama la atención como el Big Bang. César dice que chocaron 2 meteoritos y apareció el hombre. ¿Cómo es la vaina así? ¿Pero de dónde salió eso también? O sea, dice que de una explosión apareció, ¿qué cosa? La tierra fue formada, o sea, la evolución, yo digo yo, ¿cómo podemos ver eso? Porque no sé cuántos de ustedes han tirado una de esas bombitas. Yo cuando las tiro no parece nada. Ahí. Imagínate que tienes una, parece un reloj. Oye, está bueno, un reloj. Apareció. Pero esta máquina alguien la tuvo que inventar con tantas cosas y funciones que lleva, ¿verdad? O sea, es algo ilógico, ¿verdad? Bueno, lo que hay que ver acá es que el pecado de Aarón le llevó a otros para poder esconderlo. Le llevó a mentirle a Moisés. Pero Moisés no era nada tonto, él sabía todo el asunto. Y conocía, ¿no? Pero aquí lo importante dice, ¿qué debería enseñarnos esta historia acerca del poder de la oración intercesora? ¿Por qué deberíamos nosotros, o por quién deberíamos orar ahora mismo? César nos enseña el poder de la oración intercesora porque el pueblo está pasando por un momento difícil de pecado. Dios está con toda la justa, decía ahí, ¿verdad? La justa razón o ira de querer destruir al pueblo. Pero Moisés viene e intercede. Y aunque él habla directamente con Dios, es una oración. Acuérdate de Dios. Claro. Acuérdate de lo que tú le prometiste a Isaac, a Jacob. O sea, es la oración que él está haciendo. Pero esa oración no la está haciendo para salvarse él, sino para salvar al pueblo. Y entonces Dios, en vez de ver al pueblo, ve a Moisés. Y por la intercesión de Moisés, entonces Dios desiste o cambia parecer en destruir al pueblo. O sea, que la oración intercesora tiene poder, aunque nosotros podamos pensar, pero si es que el que necesita orar eres tú. En realidad no necesita. Sí, pero acordémonos que la oración intercesora nos va a ayudar a nosotros para fortalecer la fe del que está ahí a la par. Así ¿verdad? es. Recuerden que estamos en un conflicto cósmico, un conflicto que trasciende al universo completo y que hay 2 poderes en disputa, ¿no? Y entonces tú tienes que afiliarte a alguno de ellos. Así es. ¿Verdad? Entonces cuando tú oras por otra persona, le estás dando a Dios la oportunidad de actuar en favor de esa persona, aunque ni siquiera lo haya pedido. Dios no lo está haciendo por ella, lo está haciendo por tu petición. Lo que está haciendo ahorita Moisés. Así es. Como tú decías, Dios lo perdona no porque se lo merecía, sino por la intercesión de Moisés. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Y también, bueno, para finalizar, nos enseña la importancia de defender a los demás, porque Moisés estaba dando la cara por el pueblo, ¿verdad? Tenemos que aprender, ¿verdad? A practicar la oración intercesora. Bueno, pasamos al día jueves 11 de septiembre, César. Así es. Intercesión. Y aquí sí nos va a hablar acerca de lo que simboliza la intercesión de Moisés ante Dios por el pueblo, ¿verdad? Lee Éxodo 32, 30 al 32. ¿Cuán lejos fue Moisés en su oración intercesora en favor de los pecadores? Bueno, número 1, César, Moisés mostró una gran valentía. No era fácil presentarse delante de Dios. Si Abraham le decía, Señor, ¿te puedo decir otra vez? Porque Abraham estaba intercediendo por Sodoma también. Claro. Y le ¿puedo preguntarte otra vez? Y como 5 veces le dijo, y si hay 5. Por eso 5. Es que Abraham estaba consciente de ante quién estaba. ¿Verdad?
Entonces vemos o sea, es permitida la oración intercesora. Por eso es importante que oremos por nuestros hijos, que oremos por nuestros hermanos. Con razón Jesús dijo, orad unos por otros, porque eso es lo que nos va a ayudar. Moisés mostró una gran valentía e intercedió apasionadamente por el pueblo de Dios. Incluso llegó a pedirle a Dios que lo borrara del libro de la vida si no perdonaba al pueblo por su culpa. Arriesgado. Arriesgado. Está arriesgado porque puedo orar, pero que no me borre a mí. Pero mira, es que a veces la petición de Moisés pareciera como una mala creencia, pero hay que ver el sentimiento que lo lleva a esto. Sí. Porque yo te puedo decir, si no atendés a fulano, a mí tampoco. Pero lo puedo hacer yo de manera como ahora, enojada, de manera correcto o digamos de orgulloso. Ajá, de manera prepotente, ¿no? Sí. Y te puedo decir, si él no va, pues yo tampoco. O me aceptás o me aceptás, como a la fuerza. Sí. Pero en este caso, dice la petición, había llevado él la carga de Israel, había soportado un peso abrumador de responsabilidad, que cuando el pueblo pecaba, él sufría intenso remordimiento, como si él mismo fuese culpable. Y ahora oprime su alma un sentimiento de los terribles resultados que se producirán si Dios abandona a los hijos de Israel a la dureza e impenitencia de su corazón. O sea, si él no lo dijo como decíamos, por mala crianza, por orgullo, él sufría junto con el pueblo. Y dice número 11:15, el problema es, dice, que yo no quiero ver lo que le va a pasar a Israel. Imagínate, Moisés tal vez se trasladó hasta el tercer milenio, perdón. Hasta el tercer cielo. Después del milenio. Después del milenio. Después del milenio, sí. En la tercera venida de Jesús a esta tierra. Y él se puso a pensar de que él adentro en la ciudad e Israel perdido, con los que había luchado, él no podía soportar ese pensamiento y entonces, como te digo, no lo hizo por mala crianza, sino porque ese sentimiento lo tenía, ¿no? Amaba tanto a ese pueblo. Lo hizo por amor. Bueno, es decir, que él intercedió por amor. Terribles cosas ocurrieron en el campamento israelita a causa de la rebelión del pueblo. Incluso la muerte de muchas personas, como tú mencionabas. Al siguiente día Moisés dijo lo siguiente al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, pero subiré ahora al Señor. Quizás consiga el perdón de su pecado. Entonces volvió a Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdonen su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ahora, imaginémonos la forma en la que Moisés llega y hace esta petición. Me recuerda cuando en Daniel 9, él hace la petición también, porque Daniel ora por el pueblo. Y dice: hemos pecado. Así. Daniel no dice han pecado, hemos pecado, ¿verdad? Y entonces Daniel comienza a hacer una oración parecida a la de Moisés, de conseguir el perdón, que Dios otorgara el perdón al pueblo, porque ellos están pasando por una crisis existencial difícil. Y ahora Moisés sube y dice: Señor, yo te conozco, sé lo que tú eres. Yo estoy aquí, pero tu pueblo ha pecado y yo necesito pues que perdones. Y si no, pues miré con ellos también. Me parece como cuando Adán agarró la manzana y entonces Dios le dijo: bueno, Eva va a morir. Señor, yo sé que, pero amo a Eva. Por amor. ¿Verdad? Dios había puesto a prueba a Moisés y había agradado su fidelidad, su sencillez de corazón y de su integridad ante él, y le encomendó entonces como un gran pastor fiel el gran encargo de conducir a su pueblo hasta la tierra prometida. Amén. Hay que tener cuidado porque orar así como lo hizo Moisés, él lo hizo inspirado por el amor que tenía a su pueblo. Esto me recuerda cuando Jacob ora ante Dios con el ángel. Con el ángel. Y le dice: yo no te dejo si no me bendices. O sea, dice la hermana Juárez en ese comentario de ese pasaje, que si en Jacob hubiera visto un poquito de orgullo al decir eso, hubiera caído muerto inmediatamente. Pero la necesidad que tenía de Dios fue que lo hizo decir esas cosas. Es decir, aquel sentimiento de perdón,
de restauración, podemos decir, ¿verdad? Sí, él quería tener la seguridad de Dios y no por orgullo. Como te digo, la necesidad que tenía lo hizo hablar de esa manera. Amén. Entonces, hay que ver por qué lo dice. Que nosotros no nos vamos a atrever a... No podemos, porque necesitamos, primeramente, dice el apóstol Pablo, examinémonos. ¿Mm? O sea, para hacer una petición así, tenés que examinarte cómo estás con Dios, cómo te has portado, o sea, tu vida. Tú sabes lo que has hecho, tú sabes lo que haces, y si tu vida tú sientes como aquel profeta, creo que era Ezequías, que se volvió, Señor, tú sabes lo que yo he hecho por ti, que le añadió 15 años. El rey Ezequías. Sí, ¿te acuerdas? Y él dijo, Señor, tú sabes que yo he hecho esto. O sea, no le estaba mintiendo. Claro. Y el Señor dice, es verdad lo que ha hecho por mí. Entonces le dijo al profeta Isaías que le iba a dar 15 años 15 más. años más. ¿Verdad? Ok. En virtud de esa oración intercesora por los pecados y su disposición a ofrecer su propia vida por ellos, reflejaba sin duda lo que Cristo hace por todos nosotros. Amén. Qué compasión ejemplar para los transgresores. Moisés demostró su entrega total al Señor y su amor abnegado por las personas. Amén. Pero ¿qué significa perdonar, Néstor? Porque sí, porque tenemos que entender que la palabra traducida, ¿verdad? Como perdonar en Éxodo 32. 32 proviene de un verbo cuyo significativo básico es llevar o cargar, ¿verdad? Como el que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, donde dice, Él cargó, o sea, Jehová cargó sobre Él los pecados o las enfermedades, o todo del pueblo. O sea, Dios fue quien puso en Jesús la carga del pecado. es interesante porque nosotros decimos te perdono y ya está. Pero en Dios no sucede esto. Cuando Dios perdona, Dios se hace responsable eso te iba a decir. de los daños. Él toma esos pecados que tú cometiste, Él te los perdona, pero se los carga. Sí. O sea, no solamente, es lo que te digo, nosotros decimos te perdona ya. Pero cuando Dios dice que te perdona, Él va a cargar con eso. Él se va a hacer responsable, Él va a sufrir las consecuencias. O sea, es mucho más grande el asunto del perdonar de Dios. Moisés estaba pidiendo al Señor que llevara el pecado del pueblo. Precisamente lo que hizo en la cruz miles años después. Amén. Éxodo 32 muestra no solo la idea de expiación sustitutoria, sino también que Dios mismo es quien la realiza. Amén. Este texto nos ilustra cómo ocurre el perdón. Dios cargó en Cristo con nuestros pecados. La única forma, no hay otra. La única forma en que podíamos ser perdonados. Cuán poderosa expresión del plan de la salvación. Y qué demostración, ¿verdad? Para nosotros y para el cosmos de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarnos. Por eso yo no me voy a cansar de decirle, familia, no veamos el sacrificio de Jesús en vano. Porque Jesús se entregó por nosotros. Se entregó para que hoy nosotros podamos gozar de la justicia que Él tiene. Y más aún, de su vida eterna. Así es. Y es que como hemos dicho siempre, hermanos, si un día estaremos en el cielo, si un día somos aceptados al Señor, es solo por la misericordia del Señor. Amén. Por la gracia de Jesús. Por la intercesión que Jesús hace hizo ahora. Y está haciendo Amén. ahora. Y eso quería mencionar ahora, porque Moisés intercede por el pueblo en ese momento. Y podemos decir, bueno, pero eso ya pasó, mire. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo Cristo en el santuario ahora? ¿No está haciendo lo mismo? Ahora, si nuestros pecados, escuchen esto, si nuestros pecados que hemos confesado a Dios, porque algo que tenemos que aprender es confesar todos los pecados que podamos recordar, confesarlos todos para que todos sean perdonados y todos estén dentro del santuario. Porque si nosotros nos quedamos con algún pecado acariciado que no hemos confesado, entonces ese pecado no está allá y sigue aquí. ¿Verdad? Y tú vas a responder por eso. Y tú vas a responder. Ahora, también recordemos que los pecados pueden ser regresados a ti. ¿Verdad? Así es. Ahora, lo interesante acá de todo esto, y me gusta recalcar, es que la única persona que intercede ante Dios por nosotros se llama Jesús. Amén. El apóstol Pablo lo dijo clarito. El único intercesor entre Dios y el hombre es Jesús. No hay más, no hay más. No hay otro. Él fue el que pagó por nosotros, desde que se hizo cargo de nosotros.
y entonces usted no puede estar pidiendo a otro ser. Usted no puede estar pidiéndole a ningún otro, ni siquiera a un padre, un pastor, a nadie. Solamente a Jesús. Usted Amén. tiene que ir a su aposento, a su cuarto, de rodillas, y le habla directamente a Jesús. Y tomando la lección que tenemos ahorita, usted no necesita a un intercesor humano o a alguien visible para hablar con Dios. Amén. Dios está esperando una relación entre usted y Él. Jesús dijo en Mateo, creo que fue capítulo 7 o 5, no me acuerdo, en el Sermón del Monte, cuando tú vayas a orar, entra a tu cuarto, solo tú y el Señor, nadie más, Amén. porque no hay otro intercesor. Amén. Gloria a Dios porque Jesús todavía está intercediendo por nosotros en favor de todos aquellos que estén conscientes de que necesitan el perdón de Cristo. Amén. ¿Verdad? Que reconocen su condición pecaminosa y que necesitan la salvación y la restauración que solamente Cristo ofrece. Día viernes 12 de septiembre, César, encontramos tres citas. Así es. Tres citas, ¿verdad? Del Espíritu de Profecía. La primera dice, César. La lección de esta semana presenta un enfoque especial acerca de la obra de Dios en los creyentes. El Señor puede hacer en nosotros infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, dice Efesios 3:20. Ajá. No debemos centrarnos en nosotros mismos y gratificar nuestros deseos personales, porque esto conduce a la idolatría. Por el contrario, nuestra atención debe centrarse en Dios y en su poder, porque Él da la fuerza que conduce a una vida nueva y victoriosa. Amén. Qué maravillosa cita. Dice, en otras palabras, dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Y busquemos a aquel que realmente es poderoso y nos va a ayudar a vencer y a ser victorioso. César, la segunda dice, el amor no menos que la justicia exigía que este pecado fuera castigado. Y estaba bien, ¿verdad? Claro. Era justo. Dios, familia, es protector y soberano de su pueblo. Destruye a los que insisten en la rebelión, para que no lleven a otros a la ruina. Al perdonar la vida de Caín, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado si se permitía o si se permitiera que el pecado quedara impune. La influencia que por medio de su vida y su ejemplo él ejerció sobre sus descendientes condujo a un estado de corrupción que exigió la destrucción de todo el mundo por el diluvio. Cuanto más tiempo vivían los hombres, tanto más corruptos se tornaban. Así es. O sea, Dios no puede dejar de, o como dice César, dejar de pasar por alto, ¿verdad?, un pecado. Por ejemplo, encontremos que mismo Moisés, cuando golpea la roca 3 veces, inmediatamente Dios le dice a Moisés, ¿qué pasó, Moisés? ¿Qué pasó? Y fíjate que no es ni siquiera por Dios mismo. Dios lo hace para evitar que se siga transgrediendo. Como Moisés lo hizo, yo lo puedo hacer. Igual. ¿Entiendes? Okay. Y eso es peligroso. Como el primer anciano lo hace, yo también lo puedo hacer. Como el pastor lo hace, yo también lo puedo hacer. Por eso tenemos que tener cuidado. Muchas personas, y yo estoy de acuerdo con todos aquellos que dicen, si a usted le gusta, qué sé yo, algo, hay gente que le gusta el deporte, ¿verdad? Y son cristianos. Pero si usted mira que eso lleva a otro a dedicar más tiempo a eso, no lo haga, ¿verdad? Desista de eso. Bueno, así también habría sucedido con la apostasía del Sinaí. Si la transgresión no hubiera sido castigada con presteza, se habrían visto nuevamente los mismos resultados. O sea, la misma justicia de Dios es por amor al resto. ¿Verdad? No porque Dios esté airado, como nosotros los podemos enojar, sino que Dios todo lo hace por amor. Incluso el castigo que va a traer sobre los pecadores que no acepten a Jesús como su Salvador, Amén, será por amor al resto y al universo. Así es. Dios no quiere que nadie se pierda, dice el apóstol Pedro, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Que todos vamos a decir, Señor, aquí estoy, débil, frustrado, derrotado, desanimado, con todos los vicios del mundo que usted pueda conocer. Allí el Señor lo quiere y Él te va a perdonar. Y promete darte un corazón nuevo, un espíritu nuevo y su espíritu dentro de ti, siempre y cuando se lo pidamos. Amén. ¿Verdad? Porque si no, no va a ocurrir nada. Familia, otro punto importante y no quiero olvidarlo, no dejemos de interceder por nuestros amigos, nuestros hermanos,
nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos. Es importante seguir orando. No nos cansemos de orar, porque el Señor, tarde o temprano, nos va a dar una respuesta conforme a su voluntad. Amén. ¿Verdad? Qué maravilloso. Así que le invitamos para que usted vaya adelante y estudie la lección número 12 ya, Sí. para el 20 de septiembre, que trae por título Te ruego que me muestres tu gloria. otra Bueno, petición que que no Moisés- cualquiera la hace. Sí. Y vamos a ver los motivos por los cuales Moisés también hizo esta petición. No No. era por creerse más importante. Ni tampoco era por satisfacer un deseo propio de él. Así Vamos es. a ver también qué era la gloria que quería ver. Ajá. ¿De ¿Y qué era esa en qué gloria? consistía? Así es. Ok, así que le invitamos para que usted estudie su lección y con anticipación pues se prepare también para la clase de este sábado. Amén. Familia, gracias por estar con nosotros. Ha sido un estudio muy bueno, la verdad que bien profundo. Falta todavía, ¿verdad? Pero en nuestros hogares estudiemos. Y que sea el Espíritu Santo nuestro director, nuestro guía, dándonos, ¿verdad?, la concentración y sobre todo el entendimiento para poder comprender estas lecciones. Así que nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil y vamos a pedirle a nuestro hermano César que ore, ¿verdad? César, también te pido que ores por nuestra hermana Ofelia Zamora, que tendrá, ¿verdad? Será intervenida mañana si Dios quiere. Así es. Oremos, nuestro Dios y Padre, te damos gracias, porque si estamos aquí es solamente por su gracia y misericordia. Amén. Si tenemos lo que tenemos, Señor, es porque usted nos ha guardado y en su amor, Señor, ha decidido darnos la oportunidad cada día que abrimos nuestros ojos. Oh Dios, gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, porque eso nos da la seguridad de su perdón. Gracias, Padre, porque es el único que dice tu palabra que puede interceder y está haciéndolo por nosotros. Amén. Aprovechamos la oportunidad, Señor, para pedirte que su sangre preciosa nos cubra y que, Padre, tu Espíritu Santo nos dé la capacidad para cumplir nuestra parte y para aceptar por fe la que tú haces por nosotros. Permite, Señor, que tu sangre preciosa nos cubra, que tu gracia nos lave, Señor, con tu sangre preciosa, Amén. de manera que podamos ser aceptados en Jesús. Oh Padre, oramos por nuestros hermanos que nos escuchan y ven a través de este programa, Sí, sí. para que ellos también puedan entender que solo en Jesús hay salvación, Amén. que solo Jesús puede presentarse ante el Padre porque Él fue quien pagó nuestra deuda, Señor. Amén. Y por eso, Padre, te damos la gloria y te damos muchas gracias por ello. Esta noche oramos especialmente por mi hermana Ofelia, que la ponemos en tus manos, Señor. Ella será sometida a una cirugía. Oramos, Señor, para que si en tu misericordia está, tu poder se manifieste en la vida de ella, Señor, y ni siquiera sea necesario una cirugía. Amén. Pero si también tus planes, oh Dios, está que ella atraviese este proceso, te rogamos que tu mano poderosa sea quien dirija, Señor, toda la cirugía, Señor, y todo sea para la gloria de su nombre. Amén. Que su fe no falte, Señor, que ella se confíe en tus manos de amor, porque tú harás lo mejor según ella lo necesite, y también, oh Dios, para la gloria de su nombre. Amén. Muchas gracias, Padre, nos confiamos en sus manos, agradecidos porque tu palabra dice que tú tienes planes mejores para nosotros y queremos pedirte que esos planes se cumplan en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga, familia. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.